Colombianos, lamentablemente hace algunos días se conoció una noticia en contra del periodista Gonzalo Guillén, uno de los periodistas que destapó, por ejemplo, la ñeñe política contra Iván Duque y contra el Centro Democrático, un periodista que venía alertando también la presunta confluencia de gente en la Fiscalía de Barbosa con el Clan del Golfo en el norte del país, un periodista que ha denunciado por todos lados a los corruptos y bandidos de Colombia, un periodista que se ha parado duro ante la criminalidad en nuestro país. Ese es Gonzalo Guillén, que pues es un periodista valioso para la historia también de Colombia, porque todas sus investigaciones van a quedar en los anaqueles de esas investigaciones verdaderamente periodísticas contra la corrupción, algo que en los medios tradicionales no pasa, no hacen, porque ellos confluyen es con toda esa corruptela política y criminal de este país para taparles lo que hacen. Pues Gonzalo Guillén, en medio de todas esas verdades e investigaciones que ha hecho, es uno de los pocos periodistas que ha investigado a Carlos Matos, un personaje que supuestamente era empresario, pero fue condenado por algunos delitos que tienen que ver con corrupción. Pues le ha hecho ese seguimiento a todo lo que tiene que ver con Matos, ha hecho denuncias y Matos pues lo ha perseguido también judicialmente. Y en una de esas persecuciones logró que un juzgado, el juzgado 11 penal de Barranquilla, ordenara la captura contra Gonzalo Guillén, dizque por un desacato de una decisión judicial. El juzgado 11 de Barranquilla emitió una orden de captura en contra de Guillén y el representante legal de la Nueva Prensa, Roberto Rodríguez Saavedra. La decisión tomada por ese despacho es por desacato en un caso en el que se había pedido al medio y a Guillén rectificar información sobre Carlos Matos, empresario, como lo dicen los medios, entre comillas, condenado, ojo a esto, por pagar coimas a jueces para que lo favorecieran en el llamado caso Hyundai. Es decir, un corrupto condenado por pagarle a jueces para que lo favorecieran logra que a dos periodistas se les ordene rectificar una información que dijeron sobre él y que además, como no la rectificaron como él pretendía, logra que se les ordene un arresto por ese supuesto desacato. Increíble, así es este país. De acuerdo con la orden fechada el 18 de febrero de este año, se ordena que Guillén y Rodríguez estén en prisión durante 3 días por no haber rectificado trinos en los que mencionaban a Matos y se referían a él como asesino y paramilitar. De acuerdo con la decisión de ese caso, no había sustento para probar los señalamientos, porque de acuerdo al juez, los señalamientos de Guillén y el periodista que maneja o que es uno de los líderes de la Nueva Prensa, Rodríguez, no tenían pruebas para determinar que supuestamente Matos tenía que ver con el paramilitarismo y que era un asesino. Entonces, que como no había pruebas porque el caso de él precluyó, en ese sentido, en el tema del paramilitarismo, se solicitó la preclusión, entonces no se le podía decir de esta manera y por eso le habían ordenado a Guillén la rectificación. Obviamente el proceso continúa, se apela esta decisión. Por eso todavía pues no se ha, me imagino, porque todavía no hay mucha información al respecto, no se ha desarrollado la orden de captura de 3 días en contra de los periodistas, pero esto es un agravio contra el periodismo, porque siempre los corruptos en Colombia persiguen a los periodistas. Los corruptos buscan callar a quienes les incomodan con la verdad, y eso nos ha pasado a todos y a todo el mundo que busque hablar la verdad o que busque cantarle la tabla a todos estos personajes. Pues resulta que el presidente Petro apareció en medio de este desazón que deja la orden de arresto contra Gonzalo Guillén, que de hecho muchas de sus denuncias, que ha presentado todas las pruebas, ha acudido ante la Corte Suprema, ante la Fiscalía, para todo lo que él ha denunciado, han quedado en nada. Y no porque no hubiese pruebas, sino porque la justicia en Colombia no actúa. O actúa en favor, porque, perdón, no hay que decir que no actúa. Hablemos de que la justicia en Colombia actúa en favor de los más ricos, en favor de los que tienen poder, en favor de los políticos poderosos. A favor de eso sí actúa, pero en favor del pueblo colombiano, de la verdad y de ir en contra de la impunidad, ahí sí la justicia va con paso de tortuga. Porque aunque tenemos la Constitución, tenemos las leyes, tenemos todas las normas,
Aplicar todo eso es una vaina diferente y ahí es donde entra el factor humano en el sentido de aplicación, y ese factor humano es fácilmente corruptible, como lo hacía este Matos, que por eso fue condenado. Entonces el presidente sale y de una forma inédita también lanza una propuesta a Gonzalo Guillén, esto en defensa del verdadero periodismo en Colombia. Esto es un mensaje también directo a la yugular del periodismo de nuestro país. Ese periodismo vendido, manipulador, mentiroso, que se dedica a hacer activismo político mientras se vende como periodista, pues a ese tipo de periodismo Petro le dice, vea, yo ofrezco la Casa de Nariño para defender y resguardar a los verdaderos periodistas, diciendo lo siguiente: quiero ofrecerle la Casa de Nariño a Gonzalo Guillén para que pase su arresto. La casa de un periodista libre y de un parresía. Parresía era el que decía lo que pensaba y tenía el coraje de decirlo ante el tirano, como Sócrates. Siento que soy también un parresía, así que si lo quiere, véngase para acá para hablar de ciertas verdades, le dijo el presidente. Venga a la Casa de Nariño, pase el arresto acá, porque pues no sabemos si le van a dar el arresto domiciliario, eso lo indicará Gonzalo Guillén, pero le dijo que sí, que se fueran para allá y para que hablaran. Muchas gracias, presidente, por su generosidad, acepto su oferta y será un honor para mí poder sentarme a conversar con usted sobre muchas verdades. Yo defiendo la libertad de prensa de la única manera que conozco, ejerciéndola, porque así es que se defiende la libertad de prensa. La libertad de prensa no se defiende vendiéndose a sectores poderosos y elitistas de este país. Se defiende ejerciéndola como lo hacen periodistas como Gonzalo Guillén. Libertad de expresión y libertad de prensa que no ejercen cuentas falsas en redes sociales que son utilizadas por políticos y a veces por periodistas para atacarnos a nosotros, para atacar la libertad de prensa y para atacar la libertad de expresión. Que hoy estamos a 23 de febrero y la Fiscalía todavía no ha identificado y judicializado a unas cuentas en redes sociales que tienen personas detrás, obviamente, que se dedican a emitir amenazas y mentiras sobre ciertos sectores pues que apoyamos al presidente Petro. Por eso Petro vuelve y le exige a la Fiscalía que investigue una de estas cuentas. Dice Petro: señora Fiscalía, esta cuenta licanista, este personaje, continuamente amenaza de muerte de manera sistemática a personas que piensan diferente a él. La seguridad y la vida de muchos militantes políticos y sociales y ciudadanos en general se ha puesto en peligro por este individuo que pertenece a facciones neonazis. Le solicito iniciar investigación de inmediato y a quienes han recibido amenazas de él denunciar a través del teléfono 157. La denuncia por allí es denuncia oficial ante la Fiscalía, que toda ciudadana o ciudadano pueda usar sin ir hasta la Fiscalía. Este es uno de los avances del gobierno del cambio en la lucha contra la corrupción y en general el delito. Pues porque resulta que esa misma cuenta, que esa fue la que sacó un cartel donde nos ponían se buscan vivos o muertos a todos los comunicadores alternativos u opinadores alternativos, y ha sacado 1000 cosas y es la cuenta matriz o raíz de donde salen todas esas amenazas y se difunden entre todo el uribismo y en todas las redes. Esta hijo de tantas amarilla como no sé qué, diciéndole a la profesora china Han Wenchan, nos roba millones en contratos de nuestros impuestos por trinar este tipo de no sé qué. En mi opinión y humilde forma de pensar, lo que Colombia necesita es que algún héroe le ponga un plomazo a esta no sé qué. Esto es lo que se difunde. Y si ustedes ven, a ver si me pongo más grande, ¿quién sigue a este personaje? Una de las que la sigue es María Fernanda Cabal. Sigue a esa cuenta. Una cuenta que se dedica a amenazar, a emitir amenazas y poner en riesgo a la gente. Por eso el presidente lanza esa solicitud, que de hecho no es la única. Francisco Javier, al que le decían el niño ambientalista: presidente Petro, las personas detrás de esta cuenta han alterado mis fotografías y me han puesto cosas como si yo fuera un guerrillero de manera sostenida. Esto se ha denunciado en la Fiscalía y a la fecha no ha pasado nada. ¿Qué pasa con la fiscal Luz Adriana Camargo con esto? ¿Es que estas amenazas no son relevantes? ¿Estar amenazando a todo el mundo en redes sociales con matarla? Señor presidente, el perfil licanista, antes era el perfil suspendido Lican Hypers y es de un grupo de terrorismo digital que se la pasan amenazando y compartiendo sus amenazas y escritos. De los que más interactúan con esa cuenta son de Cali. Miguel Polo Polo, supuestamente Uribe y no sé qué.
Al fin, con mucho gusto voy a aportar todas las denuncias que tengo de esta cuenta, presidente. Tengo los tweets certificados que incluso muestran las interacciones de seguidores de él, celebrando las amenazas que nos hace. Señor presidente Petro, después del perfilamiento del concejal Daniel Briceño bajo la excusa del control político, distribuyendo un cartel con las caras y los nombres de quienes apoyamos su proyecto político y trabajamos en él, he recibido amenazas de muerte. Y es la misma cuenta. Se dedica a amenazar a la gente, se dedica a amenazar a cualquiera que apoye al gobierno del presidente Petro. Vean eso, las imágenes que sacan. No es el único, por eso, o la única, la profesora Hanwen, por eso se le exige a la fiscalía estas investigaciones necesarias para respetar o hacer respetar el derecho a opinar y a pensar diferente, o a tener una ideología, un planteamiento, o decir lo que queramos en redes sociales. Y el presidente está cansado de decirle a la fiscal Luz Adriana Camargo que investigue a estos presuntos criminales. ¿Por qué a Gonzalo Guillén sí le ordenan un arresto por hablar sobre corruptos, por hablar sobre personas condenadas, sobre criminales, por denunciarlos? Que de ahí sale el presidente y le hace la petición o la invitación. ¿Y por qué a los que de verdad amenazan, pero hacen parte de los nazis, de neonazis, de la extrema derecha, a esos no los están judicializando? No están las investigaciones en contra de ellos. Es que una cosa es opinar. Vean, sobre mí opinan muchos lo que se les da la gana. Yo no judicializo la opinión. Pero otra cosa es amenazar y poner en riesgo a las personas que piensan y opinan diferente a mí. Eso es una vaina muy diferente. Y yo no veo que la fiscal Luz Adriana Camargo haga avances en ese sentido. Por otro lado, se conoció algo que es lo que genera bastante terror en estos sectores del supuesto periodismo de Colombia y los medios tradicionales, porque viven mirando a ver cómo tumban a RTBC Noticias, a Señal Colombia, a Holman Morris, cómo atacan, cómo dicen, uy, es que se volvió un medio de propaganda del gobierno de Petro, es que se dedican a gastar miles de millones en propaganda y no sirven para nada, pues porque están asustados debido a que RTBC está marcando historia. Está destronando a los medios tradicionales en redes sociales, en sintonía, en visitas, en interacción. Histórico, nuestro informativo de RTBC Noticias se consolida en lo corrido del 2025 como el medio que lidera las interacciones en la plataforma X. Este dato obtenido de HotSuite Analytics nos posiciona por encima de otros medios corporativos. Seguimos trabajando por llevar la mejor información a casa todos los días. Vean esto, lidera las interacciones en X, la red social de la extrema derecha de Elon Musk, RTBC por encima de Revista Semana, de la FM, W Radio, La Silla Vacía, de Noticias Caracol, por encima de todos, lidera la interacción en esta red social y no es la única, también en Facebook y en otras redes sociales lidera las interacciones. RTBC se está posicionando como uno de los medios más vistos de Colombia y eso que viene del sector público y ahí viene jalonando, posicionándose también las emisoras públicas que también estos periodistas tradicionales las han atacado y han puesto en riesgo a los periodistas en las regiones como el Cauca por hablar en estas emisoras públicas o en las emisoras de La Paz también, porque eso es lo que buscan, poner en riesgo a la gente que los deja en evidencia y destapa toda la manipulación de estos periodistas y medios tradicionales y destruye todas esas narrativas que buscan imponer para que sus jefes políticos y económicos y dueños puedan volver al gobierno en el 26 y hacer lo que se les dé la gana con este país como están acostumbrados. Para finalizar, el exministro Rafael Pardo publicó una columna que llamó mucho la atención porque tanto desespero, tanta rabia y tanto miedo nos tienen a nosotros o tienen a los compañeros que trabajan con el gobierno o que en redes sociales opinan sobre el gobierno y cuentan la noticia como es o la información o la opinión como es. Pues un exministro, Rafael Pardo, salió con esta columna que al parecer escribió otra persona donde dice: hay 27 influenciadores petristas que impactan 28,5 millones de seguidores, monopolizando el tráfico que se da en redes sociales, sin ningún demócrata que se les acerque. Vaya. La gente que está en el sector progresista o se dicen petristas o son de izquierda y que manejan las redes sociales para comunicar, según esto que comparte el exministro, impactan casi 30 millones de seguidores, 30 millones de personas. Yo no sé si eso es verdad, no creo, o bueno, de pronto sí, no sabemos.
pero yo creo que eso es lo que no deja dormir o le quita el sueño a estas élites de Colombia. Y dicen sin ningún demócrata que se les acerque. Nosotros somos demócratas. Nosotros sí, nosotros no tenemos ínfulas de dictadores, no vivimos pidiendo que se modifique la constitución para que Petro se quede eternamente manejando el gobierno. Eso lo hacen los que no son demócratas o los que son de los sectores de extrema derecha. Acá lo que existe es una verdadera defensa de la constitución y la democracia. Pero bueno, el hecho de que saquen estas columnas pues deja ver el susto que cargan. Existen cuentas sin titular conocido con más de 400,000 seguidores que hablan a favor del gobierno. Se unificó el sistema de medios públicos y se le dispuso un presupuesto de 385,000 millones al año, el más alto que se haya visto. Claro, porque se necesita informar debido a que los medios tradicionales no informan sobre lo que pasa en el gobierno y las cosas buenas. Le toca al mismo gobierno informar y para eso se debe fortalecer los medios públicos de comunicación. Hay un gasto en pauta del gobierno calculado en 100,000 millones de pesos anuales. Eso es cuento chimbo, eso es mentira. El gobierno está gastando 100,000 millones de pesos anuales y dudo que este sea el presupuesto de los sistemas de medios públicos. Con el grupo de activistas por el cambio, Javier Vendrell consolidan 83,000 replicadores que sirven para pasar de lo digital a las calles. Cuento chimbo, eso no existe, 83,000 replicadores. Se inventaron el programa Ciberpaz en Mintigue, en el que se gastaron 14,000 millones para convocar gente del común que hable bien de Petro, logrando sensibilizar 1 millón de colombianos el año pasado y así la lista sigue. En el entretanto, nosotros impávidos, despertemos. La mayoría de datos acá falsos, pero lo que me llama la atención es que un exministro, de hecho me sigue, el ex candidato a la alcaldía de Bogotá, si no mal recuerdo, bueno, etcétera, etcétera, esta gente que han trabajado en todos los cargos que se puedan imaginar, salga con esto y comparta semejantes barbaridades temiendo sobre lo que unos muchachos jóvenes del barrio, del pueblo y que a través de redes sociales hablan y comunican. Mientras ellos son las élites, la oligarquía que tienen los recursos, los poderes, tienen todo para comunicar y nosotros un micrófono y una cámara. Y así tanta piedra y tanto temor les generamos. Dice Celso, sería bueno compararlos con la maquinaria de los medios privados que entre otras cosas son de los mismos dueños del poder económico de Colombia. Sería bueno. El punto 1 y 2 es pura envidia. Eso sí, el hecho de que ellos no tengan tanta repercusión en el pueblo, en la ciudadanía, porque no son del pueblo. Sus periodistas y sus comunicadores no son del pueblo, son un montón de elitistas, así como Vicky Dávila, pues les genera tanta piedra. Señor Pardo, le arde que humildes opinadores y que dicen lo que no dice la prensa tradicional porque todo lo distorsiona y todo lo calla tenga más fuerza que esos que se dicen ser periodistas. Señor Pardo, sus amigos vendidos a las mafias de siempre tienen huevo. A mí nadie me paga para defender a nuestro presidente. Es que esa es la verdad. Sí hay algunos contratos, algunas personas que tienen contratos en el gobierno, y eso es normal. Todos tenemos derecho a trabajar, pero la mayoría de la gente que defiende a Petro en las redes sociales lo hace por convicción. Y esta gente se vive inventando que hay contratos y que hay plata y que hay pauta y que hay no sé qué. Eso no hay nada. Eso es mentira, eso es cuento chimbo. Sobre pauta y contratos habrá sobre 5, 7, máximo 10 personas. Pero de ahí en adelante, todos se lo inventan. Lo que sí deja en evidencia todo esto que les estoy mostrando en este video es la decadencia de las élites y el terror que se tienen por el pueblo, ese mismo pueblo que el presidente Petro ha invitado a movilizarse para defender las reformas, defender sus derechos y la reforma agraria, que ya también ha dejado en evidencia Marta Lucía Ramírez y demás, que están aterrorizados por esa movilización del pueblo. No quieren que el pueblo salga a las calles, no quieren que el pueblo tenga el poder, que tenga gobierno, ni que hable. Pobrecitos, porque les va a quedar de para arriba. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.